puedo creer que esté yendo al país al que voy. Llevo años soñando con este momento, sinceramente. Thank you. Y además tengo una aventura pensada que es que os va a explotar la cabeza lo que tengo pensado hacer en este país. No lo podéis imaginar, de verdad lo digo, que no se lo puede imaginar nadie la locura que voy a hacer. Estoy a punto de aterrizar en un país que muchos ven como un punto frágil entre dos colosos del mundo. Un lugar bajo la presión de una potencia que reclama su control y otra que jura protección, con el riesgo de que cualquier chispa pueda encender algo mucho más grande que un simple conflicto local. Aquí no vengo solo a explorar, vengo a cruzar este territorio entero a pie, solo y sin asistencia. A pesar del riesgo que supone, he decidido intentarlo antes de que sea demasiado tarde y llegue el tiempo en el que el fuego y el acero cambien las cosas para siempre. Esto no es un viaje común, es una epopeya en la cuerda floja de la historia. Un viaje a través de uno de los países más fascinantes y únicos de este planeta. ...90 días de visa. Mira qué sellito, mira qué sellito junto al de Japón. ¡Vámonos! Bueno, esto ya es shock cultural total, chavales. Bienvenidos oficialmente a Taiwán. ¡Qué locura, tío! Estoy en Taiwán. Vaya tela. ¿Cuánto tiempo queriendo venir aquí? ¡Fua! Estoy que lo flipo. Bueno, voy a recoger la mochila, primero que todo, la que tengo facturada, aquí en la cinta. Ya tengo el sello. He sacado dinero que el cajero, tío, está todo en chino, no te enteras de un culo, no te enteras de nada. No me han cobrado comisión, me ha ayudado una china a sacar la pasta y he sacado 3.000 dólares de Taiwán, que esta es la moneda de Taiwán, y 30 dólares de Taiwán equivalen como a 1 euro, para que os hagáis una idea. Así que esto viene a ser 100 pavos que he sacado. He sacado 100 euros para tener efectivo, porque os quiero contar la que se viene aquí en Taiwán, amigos. Un país que en cualquier momento puede estallar aquí la guerra. Desde que ocurrió la guerra civil en China en el año 49 y ganó el Partido Comunista, los nacionalistas se refugiaron en Taiwán y hicieron aquí su propio sistema. Pero no son aceptados por prácticamente ningún país en el mundo, porque saben que eso es enfrentarse a China. También Estados Unidos, ahí donde lo veis. Porque Estados Unidos, todos los chips de inteligencia artificial que tienen, o la gran mayoría de estos, son producidos en Taiwán. Y están además proporcionando armas a Taiwán para que en caso de que haya un enfrentamiento, que sería un enfrentamiento bélico, en caso de que China invadiese Taiwán, pues pudieran defenderse. Así que bueno, aquí tenéis la tercera guerra mundial, chavales. Si Taiwán se enciende en algún momento, es la tercera guerra mundial. Eso es ya lo que nos falta después del contexto mundial que estamos. Esperemos que no nos pase mientras estoy aquí. ¿Dónde está mi mochila? Aquí está. Vale. Voy a coger el tren de alta velocidad, que me dicen que el tren aquí, desde el propio aeropuerto lo pillas, Una pasada. Estos chinos, tío, estos chinos son siguiente nivel. Desde el aeropuerto no tienes que andar nada. Vamos a coger el tren de alta velocidad, que alcanza los 280 km por hora. Como era de esperar, está todo en chino. No me entero de la misa a la mitad. Y al final, como buen huevón que soy, acabo agarrando un tren local. Me tendré que conformar con la velocidad normal esta vez. Al final no sé cómo ha sido lo de la alta velocidad, porque ha sido un verdadero follón encontrar y aclararse con lo del tren. En unas pocas estaciones ya estamos oficialmente en Taipei, deseando librarme de la mochila, chavales. Y recordaros que aquí es invierno, Estamos ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, a 9 de enero, y hacen 16 grados ahí fuera. Y yo vengo de Malasia, Kuala Lumpur, Indonesia, de estar a 30 grados de media 4 meses. Mira esto, tío. Tienen aquí anunciando Taoyuan, que es donde está el aeropuerto, con la pipa esta, vaya tela.
estamos aquí, chavales, ya estamos aquí, estoy emocionadísimo, tengo un hype ahora mismo que no os hacéis una idea. Taipei, amigos, Taipei. ¡Wow! ¡Qué locura, tío! Bueno, pues voy camino hacia el hostal para librarme de la mochila, para librarme del peso principalmente. Y una vez deje la mochila me da igual haber dormido un culo. Es que llevo una adrenalina en el cuerpo ahora de estar aquí. Quiero explorar Taipei. Y ya lo sabéis cómo son mis vlogs, crudos, improvisados, no hay guión. Os voy mostrando el día a día cómo va ocurriendo. Y eso es lo que vamos a hacer, chavales. Vamos a descubrir Taipei. Vamos a buscar un mercado callejero nocturno para cenar, porque la gastronomía la quiero reventar. Y esta mañana el taxista me ha dicho un sitio para cenar aquí en Taiwán, que es la leche. Así que ese es el plan. Agárrense, se vienen curvas, se vienen comilonas buenas del parabueno. Así que al lío. Mirad qué preciosidad. Taiwán es una isla súper montañosa y Taipei en sí mismo está todo rodeado por montañas. Apenas son las 5 de la tarde, pero ya pinta el atardecer por ahí. Vamos, que aquí anochece temprano. Se nota lo del invierno, pero estoy alucinando, tío. Estoy alucinando. Mira qué vista desde el río. Aquí está la gente haciendo la tarde en el río, paseando con las bicicletas. Este sí que es un país para bicicleta y no lo que vengo recorriendo. Sudeste asiático, olvídate de bicicleta, pero esto sí, tío. Mira las montañas de fondo en Taiwán. Qué pasada Taipei, tío. Mira esta parte del río con el atardecer de fondo. Buah, precioso. Bueno, os voy a contar, no voy a posponer mucho más porque sé que estaréis muchos ansiosos de saber qué planes tengo por aquí, por Taiwán. Tengo visa de 90 días, he decidido venir en esta época del año, a sabiendas que es invierno, ya que el verano pasado estuve en Japón y el clima en verano en estas islas, en Japón, en Taiwán, es terrorífico, no se puede hacer. Entonces mi idea es cruzar Taiwán entero andando, desde aquí, desde Taipei hasta el Cabo Sur, el extremo más austral de la isla. Me separan unos 500-600 kilómetros aproximadamente y bueno, pues ese va a ser el plan. Tengo pensado hacerme con un carrito. A ver cómo os explico, voy a poner una foto por aquí. Estos días aquí en Taipei me gustaría encontrar un carro de estos, que son los míticos carros chinos, para ver si así no tengo que cargar la mochila en la espalda y puedo hacerlo de mejor manera, empujando un carrito con ruedas, ¿sabes? Pero bueno, esa es la idea, amigos, con la calma, hacer mi camino, sin trenes, sin buses, sin nada. Mientras esté aquí en Taipei sí que la quiero explorar bien, quiero conocer la capital, conocer un poco la vibra, cómo funcionan las cosas por aquí. Y una vez pongamos ya rumbo en unos días, empezamos a patear por la costa este, que dicen que los paisajes es espectacular. Así que se viene reto, se viene aventura, se viene desafío. Llevaba tiempo soñando con hacer esto porque Taiwán tiene mucho que ofrecer a nivel paisajístico. Es una isla súper montañosa, tiene un montón de parques nacionales, una belleza natural increíble y una cultura que tengo muchísimas ganas de descubrir con todos vosotros, chavales. Así que creo que esto va a ser algo memorable. La primera vez que pones un pie en Taipei, te das cuenta de que de pronto tus sentidos empiezan a funcionar con otra intensidad. Desde el momento que sales del aeropuerto, la ciudad te envuelve. Los letreros en caracteres chinos, los colores brillantes de los locales y el zumbido constante de motos y gente moviéndose por todas partes. Todo parece vivo, urgente y diferente. No sé ni lo que me van a cobrar porque yo de chino no hablo nada de chino. Pero me he pedido cerdito con arroz, con este ambiente inmejorable, chaval. Ok, sí, sí. Platito, $35 taiwaneses, €1. La comida está bien de precio. El hostal me ha costado lo más barato, 14 euros en Taipei, que no es poco, no es moco de pavo, comparado a los precios que vengo viendo. El fin de semana se dispara. Mañana es sábado y me va a tocar acampar, porque paso de pagar 23-24 euros. El fin de semana se les va la olla con los precios. Pero mira lo que es esto, tío. Mira todas las calles. Estoy recorriendo esto y me explota la cabeza. Mira aquí el personal, tío. ¡Buah! Locura.
Las reglas sociales y la cortesía con la que se respetan son otro choque agradable. Nadie cruza cuando el semáforo está en rojo, incluso si no viene ni un solo coche. Las filas para comprar comida o tomar el tren se forman en perfecta armonía. Y luego están las pequeñas sorpresas que te hacen sonreír. Perros paseando en cochecitos como bebés. Tiendas abiertas las 24 horas que no solo venden snacks, sino que ofrecen servicios de todo tipo. O el sonido inesperado de música clásica que anuncia la llegada del camión de la basura. Bueno, pues ya estoy en el hostal del mochilero se llama. Y es una 6ª planta sin escalera para mi habitación, pero la chica es súper agradable, me ha dado ya información y tal para el mercado que yo quería ir a comer. Me ha dicho, ese está bien, pero te recomiendo otro y que además puedes ver el Taipei 101 que se llama, que es el edificio más grande de toda Taiwán y que detrás de ahí hay una montaña que se llama la montaña del elefante, donde se puede ver desde un mirador toda Taipei. Así que bueno, creo que ese va a ser el plan. Hostia, me ahogo. Bueno, pues esta es mi habitación, tío. Parece que estoy solo. Alucinas. Con baño, duchita. Me voy a dar una ducha, como un señor. Me voy a dar una ducha, pero de campeonato. Madre mía, tío. Qué maravilla, 4 camitas, pero estoy solo, tío. ¡Ay, qué camita! Taipei no solo es moderna, es respetuosa, diversa y cálida. Y cada una de estas pequeñas diferencias, estas rarezas culturales, no son chocantes por ser hostiles, sino porque te recuerdan que estás realmente en otro lugar, listo para descubrirlo. Bueno, mira qué ambientazo aquí en el barrio de Chimending, se llama, donde me estoy quedando yo. Estoy en la zona de Chimending, ahí lo podéis ver, tratando de abrirme paso a la estación de tren. Pero fíjate cómo son las calles de Taipei, Wow. Un poquito aquí de contenido crudo, para que tengáis también un poco de la esencia de lo que es andar por esta ciudad y veáis el personal. Mira, aquí al igual que en Japón, tienen como las pachinko, las máquinas donde sacan los juguetes y todo el rollo. Aquí se ve toda esta cultura también, son muy frikis también como los japoneses. Me gusta eso, Súper bonito. Esto es como una calle peatonal aquí, de puro comercio, puestos de comida, la gente paseando por las calles, poniéndose fina. Esto es una ciudad que va a tener mucho que ofrecer, ya da la impresión, Mientras caminas por Chimending, te recibe una explosión de luces de neón y colores que vibran con energía propia. Las calles peatonales están llenas de gente joven con bolsas de compras, parejas que se toman selfies bajo los letreros brillantes y músicos callejeros que animan cada esquina. Cada paso te topas con algo nuevo. Boutiques de moda con estilos únicos, tiendas de coleccionables y videojuegos y puestos de comida que huelen a fideos, arroz glaseado y burbujas de té recién servido. Entre los edificios modernos se asoma el emblemático Teatro del Ladrillo Rojo, testigo de décadas de cultura y arte, recordándonos la mezcla única de historia y modernidad que define este lugar. Excuse me, Songshan? Songshan Station. Yeah, Songshan Station. This train? Yeah. Yeah? The left. Okay, sí. Thank you. En el metro se respira un silencio surrealista, vagones donde la gente puede dormitar plácidamente sin que nadie lo note, como si el ritmo frenético del día dejara espacio para un pequeño descanso en pleno movimiento. Fíjate cómo todo el mundo respeta aquí el orden de entrada al tren. Esto es lo mismo que en Japón, me acabo de llevar el shock cultural de nuevo. En el resto de Asia que he estado hasta ahora esto no ocurre. La gente entra por la izquierda y salen por la derecha, digamos, en donde respetan hasta que sale todo el mundo y luego entran el resto. En el metro también hay un silencio abrumador. Está aquí todo el mundo
hablando bajito, muy callado, muy respetuoso. Es que hasta las estaciones de metro son una locura, tío. En plan, sales del metro, tú fíjate qué lujo decorado, impoluto, la arquitectura es increíble. Y aparte cuando sales, en la estación está repleta de comercios, vendiendo pasteles, vendiendo comida, bolsos, de todo tipo. Pero bueno, ya estamos aquí en Songshan. Songshan, no sé si lo digo bien. No sé si lo digo bien, tío, tengo que aprender chino aún. A veces un lugar no se siente real hasta que lo tocas con tus propios pies. Esa sensación indescriptible de estar finalmente allí, en ese rincón del mundo que siempre soñaste conocer. Una euforia que se siente en cada rincón de mi ser, como un niño descubriendo algo por primera vez. La dopamina, el motor que mueve nuestros sueños, se dispara. Es la recompensa de haber cruzado océanos, de haber enfrentado miedos y dudas. Y aquí, en medio de la noche taiwanesa, todo empieza a encajar. Como Taiwán son chinos, la religión principal es el budismo y el taoísmo, que es de donde viene el yin y el yang, el tema de una filosofía zen de vida, el ritmo relajado, ¿no? Aceptar las cosas como son. ¿Qué demonios es esto? El taoísmo se centra en la conexión con la naturaleza, el flujo del universo y la importancia de seguir el curso natural de las cosas, en lugar de forzar las situaciones. Aquí en Taiwán es común que las personas practiquen una mezcla de taoísmo y budismo, sin preocuparse por la diferencia entre ambas tradiciones. Bueno, aquí lo mismo que os decía antes, la gente sale por aquí, por esta parte del mercado, y los que entran por aquí. Dime tú dónde ves esto. Dime tú dónde ves esto. Todo el mundo respetando, y es que no se te ocurre ir por el otro lado, porque eres el único tonto que va por la izquierda. Mira que aquí están haciendo cola. Aquí la gente está haciendo cola para pillar algo. Pues yo también voy a hacer cola, ¿sabes? Primera parada, no sé ni dónde me estoy metiendo, pero ahí es donde está la aventura. Bueno, pues esto parece que es lo que vamos a comer, que es como un bollo con masa, cerdo y sésamo, y vale 65, que son 2 pavos. 2 pavos nos vamos a comer un bollo que nos están preparando aquí la peña y hay una cola. ¡Buah! Lo de una, ¿eh? Ya. Aquí me invita mi colega. Wow, ni hao. Mira aquí cómo prepara el colega. Oh, wow. Aquí está el pastelito, ¿eh? Ok, sí. Bueno, no he entrado y ya me estaban echando. No me estaban echando literalmente, sino que la cola te sacaba en la parte que sales y intenta abrirme camino hacia allá, pero olvídate, me he tenido que salir. Fijaros lo que es esto, no sé ni el nombre, pero ya habéis visto lo mismo que yo. Si alguno sabe leer chino, que me diga lo que pone ahí. Wow. Wow. Oh. Bueno, fíjate esto, aquí estoy avanzando un poquito por la calle y nada más entrar, tienes este puesto que la gente está cocinando este platillo. Es una especie de como de entrecot con fideo y tal. Ahí está haciendo los entrecots el colega y todo el mundo está comiendo dentro, de una pinta excepcional. Además el precio de ese parece que eran 200, que son como 6 euros, y era un plato bien cumplido con una pieza de entrecot de 3 pares de pelotas, ¿eh? Aquí justo mi prima, mira, está preparando takoyaki. Mira, aquí están preparando los takoyakis. ¡Buah! Pulpo, calamar, es que en cualquier puesto la gente no para, ¿eh? La gente no para, van andando, van comiendo. Mira, esta mujer como yo se está comiendo el pastel. Aquí no hay sitio para sentarse. Si comes en la calle, comes en la calle. Comes, sigues. Cómo mola, tío. Qué pasada. Este sweet potato. Esto es de boniato. Estos son como bolas que hacen de boniato. Parecen papas, estilo crackers. ¡Buah! Qué locura, tío. Buah, esto tiene buenísima pinta, chavales. Ya he decidido mi segundo plato. Dados de ternera. Mira cómo está el colega haciendo los dados, ¿eh? ¡Buah!
a pedir unos daditos de ternera que son como $200 de Taiwán. Viene a ser 3, 5. Estos son 6 pavos, pero es una pinta. La ternera tiene unas vetas, chaval, que te caes de espaldas. Esto va a estar de miedo. Mira, aquí esta agradable pareja de Corea del Sur me invitan las patatas. Sí, sí. Y aquí tenemos pinchitos, qué bueno. Ok, sí, sí, ¿ya? Aquí lo tenemos, chaval. Bueno la gente, ¿eh? Ahí me han invitado al pinchito este que hemos visto antes de Boniato, la pareja. Está bueno. Pues que aquí puedes andar lo que quieras, es que no puedes parar, tío. Mira, a cada paso que das hay un puesto de comida. Aquí están haciendo pollo frito. Esto es una especie de pescadito también frito, costillas, salchicha de cerdo. Mira qué salchicha, chaval, tiene una pinta de miedo, ¿eh? 50, por €1,50 te comes un salchichón. Mira qué salchichón, tío. Váyatelo. Bueno, mira qué show. Madre mía, esto no nos lo acabamos, gente. Meat with mushroom. It's good mix. Good mix. Bueno, mira, aquí me he vuelto a encontrar con mis amigos de Corea. Y esto es setas que está preparando aquí el colega, tío. Está preparando unas setas, pero mira qué setas. Parece eso como un puerro de grande. Es un pedazo de seta. There we go. What's your name? Seung Lee. Seung Lee. Seung Lee. Seung Lee. Nice to meet you. Nice to meet you, Dad. Eugene Lee. Eugene Lee. Eugene. Al caminar por las calles de Taiwán me doy cuenta de algo muy curioso. Los occidentales son una presencia rara aquí, casi exótica os diría. En un país lleno de vibrantes mercados, templos antiguos y una vida urbana tan dinámica, la sensación de ser uno de los pocos extranjeros es inevitable. Pero, ¿por qué es tan raro encontrarse con otros como yo? La respuesta en parte está en lo que los medios internacionales han sembrado durante décadas. Las noticias sobre Taiwán a menudo se ven a través de un filtro distorsionado, enmarcadas en un relato de tensión constante con China. El miedo a la posible invasión por parte del gigante asiático ha estado amenazando la isla por más de 70 años. Ha dejado una huella en la percepción global que hace que muchos occidentales, temerosos de la inestabilidad política, prefieran mantenerse al margen sin darse cuenta de la profunda belleza, paz y seguridad que en realidad se vive aquí. Mira aquí el colega cómo está preparando, no sé ni qué está preparando, pero tiene unas bandejas ahí espectacular. Saca gambas, saca verduras, fíjate. Mira qué pasada, tío. Qué locura de cocina. Tío. Sí. Ah, pues ahí me han dado los 400, quería que los cogiera yo. Flipas. Aquí tenemos el platillo, chavales. Setas con wasabi con limón. Flipas, qué pintaza. Escucha, tenía el dinero ahí puesto para que lo cogiera yo. Me he quedado de locos, tío. Me he quedado de piedra. Buah, cómo está la seta, tío. Qué seta, qué sabor. Es súper tierna y crujiente por fuera, junto con el limoncito y el wasabi. Coge un gusto increíble. Fijaros en esto, ¿eh? Mira qué setita, tío. Mira dónde me estoy comiendo esto. Aquí está el tipo este jugando con su hija a la maquinilla. ¿Lo has visto? Y yo aquí estoy, tío, en medio del mercado, comiéndome las setas, la gente paseando sin parar, porque aquí no paras de comer. Cuántos sabores por descubrir, cuantísimos olores, variedad de comida desde calamar, cangrejo, ostras, fruta, postres tradicionales y el clima la verdad que se agradece. A mí me gusta el fresquito y se está bien, se está muy bien. Esto es uno de los tantos mercados que tiene Taipei y la calle se extiende hasta donde alcanza la vista. Es que no terminas de ver dónde llega. No lo puedes ver, es un no parar, tío, es un no parar. Mira, que me voy a pedir una birra, small beer. Yeah, ok, Taiwan, this. Mira quién me va a vender la birra. Qué locura. Claramente he subestimado un poco el frío en Taiwán, ¿eh? Estoy aquí yo con pantalón corto, con la sudadera que ya no sé, hace fresquito, ¿eh? Y bueno, estoy andando hacia la zona, digamos el centro neurálgico donde se encuentra el Taipei 101, que es el edificio más grande de Taiwán.
Y estoy pasando aquí por unas callejuelas y me ha sorprendido mucho, fijaros, que aquí tienes un templo en medio del barrio. Pensad la situación, estoy andando yo solo en medio de la ciudad ya a las 10 de la noche, los trenes van a acabar pero no tengo problema, así cojo forma para la caminata que me espera. Pero mirad esto, me encuentro de repente aquí con este templito, tío, un templito budista, o taoísta, a saber, la verdad. Les dejan ahí las ofrendas, unas galletitas, unos caramelos, el incienso enchufado. Pero es que las calles, fijaros cómo luce, qué pasada. Esta calle se llama Gyeonggi 180-29. No estoy seguro, pero creo que Gyeonggi puede que sea este buen señor. ¿No creéis? Mira este señor que está aquí en su tiendita cuidando. ¡Ay, qué chiquitín! ¡Ay, qué chiquitín! Míralo, bueno, chiquitín no es, pero es que, míralo, si lo que quiere es cariño, mira, quiere cariño. ¡Qué tío! Pero bueno, un paseíto aquí también por la Taiwán auténtica, chavales, para que veáis cómo luce, para que pues podáis sentir lo que es caminar por estas calles de noche, sin planes y ver cómo transcurre la vida. Muy diferente, ¿eh? Muy diferente. Está muy bonito, está muy bonito. Mirad esto. Estoy feliz en general de estar en Taiwán, llevaba mucho tiempo soñando venir aquí y es un shock increíble, es que es completamente diferente a lo que venga recorriendo hasta ahora. Pero por otra parte, a nivel personal he tenido algunas cosas que tampoco os quiero yo pegar la chapa, pero no estoy en el mejor momento a nivel personal, me han pasado algunas cosas. Tengo el control justo de la situación, lamentablemente, entonces no te queda otra que aceptarlas, ¿no? Y mientras tanto, intentando poder disfrutar de esto y llevarlo de la mejor de las maneras. Me apetece mucho hacer la aventura andando, pero sí que es cierto que va a ser salir del confort a lo bestia de nuevo. Pues eso típico que os quiero compartir, ¿no? También, que a veces nos pensamos desde el otro lado de la pantalla que todo es fácil y que no, las cosas cuestan, los miedos se afrontan, no todo es felicidad pura y dura, hay también altibajos, y intentando valorar los pequeños momentos y disfrutar de esas experiencias que son irrepetibles. Ojalá que las cosas mejoren, también por aquí, por el YouTube, ojalá que las cosas vayan mejorando poco a poco. Pero bueno, agradeceros que estéis un día más ahí detrás de la pantalla, disfrutando, apoyando los vídeos y deseando también en parte comenzar esa aventura y ver qué ocurre. Creo que va a ser muy interesante y Taiwán tiene muchísimo que ofrecer. Recordaros, si queréis apoyarme de forma directa, que sería muy de agradecer, podéis hacerlo desde los enlaces en la descripción, bien sea invitándome a un café o formando parte de la comunidad de miembros del canal. Gracias a los que ya lo habéis hecho, sois de gran ayuda. Un abrazo y ahora sí que sí, nos vemos mañana. Viajaba con el aire, tan libre como el aire. Vivía sin guión, un alma sin región que no detiene.